Desde la Academia de Contabilidad y del Departamento de Contabilidad, en este último caso de la Facultad de Ciencias Económicas, agradecemos la invitación a los organizadores de esta nueva edición de CON 2021 y quisiéramos compartir. Mi nombre es Ana María Campo y soy la presidenta de la Academia de Contabilidad durante este periodo y además la directora del Departamento de Contabilidad, y queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la contabilidad ambiental, los usuarios tipo y las necesidades de información de esos usuarios tipo. Bueno, tenemos que de alguna manera entender que históricamente las normas contables, tanto las nacionales como las internacionales, han brindado y siguen brindando pautas de acción para que las entidades puedan contar con modelos homogéneos de información con un enfoque económico-financiero sobre el patrimonio de los entes, como así también sobre determinadas variaciones o de determinados impactos que han sufrido ese patrimonio, incluyendo algunas contingencias, riesgos y bienes de terceros. Sin embargo, no debemos ignorar que la contabilidad, con sus informes, juega un rol estratégico no solo en la toma de decisiones económico-financieras, sino también no debemos descuidar la arista social y ambiental. Cuando se presentan informes contables con datos medioambientales, cuando se hacen revelaciones sobre los distintos esfuerzos que han llevado adelante los entes en estos temas, cuando se presentan contingencias y riesgos medioambientales, cuando se elaboran reportes de sostenibilidad, entre otros informes, se les plantea a los usuarios, a los agentes externos, que la organización está gestionando de alguna manera estos asuntos. Esto deja a los usuarios de la información la idea del compromiso del ente. Sin embargo, esta circunstancia, este compromiso, en definitiva, puede o no darse en las organizaciones, no importa si son públicas o privadas, cuando efectivamente están desarrollando actividades de cambio como protección, mitigación y reparación, puede ser que ellas estén o no funcionando y que sean necesarios los informes, que no solo estén presentando los logros que han obtenido las organizaciones. Queremos, por ejemplo, que desde la gestión se informa al entorno externo lo eficientes, ineficientes o poco asertivas que pudieron ser en algún momento las decisiones de gestión ambiental, no solo aquellas decisiones en materia de política económico-financiera. Y el sistema contable, como sistema de información del ente, deberá captar y procesar todos los acontecimientos económico-financieros, pero también los socioambientales, pues así se considerará la contabilidad, nuestra disciplina, como sinónimo de información. Y es ahí cuando me refiero a todos los segmentos de información que conocemos y también los que puedan surgir en el futuro con el devenir de los tiempos. En los últimos tiempos el tema ambiental fue considerado en la agenda y fue exteriorizado su interés por parte de distintas organizaciones internacionales, por organismos profesionales, por supuesto también por la Contaduría General de la Nación en relación con los informes gubernamentales en nuestro país. Los contadores públicos somos actores clave en la elaboración de los informes de sostenibilidad de las organizaciones, y en este sentido es dable destacar la opinión de Kevin Dansey, director ejecutivo de IFAC, de la Federación Internacional de Contadores Públicos, cuando en este año 2021 afirma que como contadores públicos tenemos una responsabilidad importante y una oportunidad transformadora de participar y de liderar los próximos cambios en informes corporativos, especialmente en lo que tenga que ver con información sobre sostenibilidad. Se pregunta por qué los contadores contadores públicos están mejor posicionados para satisfacer esta necesidad. Y la respuesta es que todas las organizaciones necesitan mejor información para medir y gestionar los riesgos a los que se enfrentan, capitalizar las oportunidades que se les presentan, garantizar su éxito a largo plazo e informar a las juntas directivas que las supervisan.
y al mismo tiempo una amplia gama de todas las partes interesadas, de los usuarios de esos informes mejorados, necesitan información relevante, confiable, comparable y además asegurable. La información obtenida de datos tanto financieros como los relacionados con la sostenibilidad, datos no financieros, se maximiza cuando se presenta un importe integrado que conecta ambas aristas. La información financiera y la información sobre cuestiones socioambientales no son conceptos desconectados. Un enfoque integrado conduce a mejores decisiones que brindan creación de valor a largo plazo, retornos financieros para los inversionistas, mientras se tiene en cuenta el valor para los clientes, para los empleados, para los proveedores e intereses sociales, sugiere Dansey. Los contadores profesionales que trabajan en el sector privado deben seguir fomentando una mentalidad integrada que conecte datos, procesos y análisis financieros y de sostenibilidad. Y agrega que la garantía es un componente necesario del sistema de informes globales en evolución y un imperativo para nuestra profesión. Agrega que IFAC se comunicará con los distintos organismos, miembros y las empresas para comprender mejor las prácticas actuales y las mejores que haya en el mercado, identificar las brechas y desarrollar una narrativa compartida que posicione mejor a los contadores profesionales para realizar el aseguramiento de la sostenibilidad. Sigue explicando Dansey. Esto que estamos hablando enfatiza la necesidad de contar con informes integrados que brinden justamente información desde esa triple arista, pero con un nivel de credibilidad razonable. Otra cuestión que quisiera mencionar es que un grupo de trabajo establecido por iniciativa de los fideicomisarios de la Fundación IFRS en octubre del 2019 preparó un documento para consulta pública con el fin de identificar las necesidades de información sostenible de distintos usuarios y entender qué podría hacer la Fundación en respuesta a dichos intereses. No olvidemos que la mayoría de los emisores de normas contables, legales o profesionales basan su contenido en estándares contables desarrollados por el IASB, organismo emisor de las normas internacionales de información financiera, o por nuestra Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y tanto hoy el IASB, tengamos en cuenta también que es el órgano de la Fundación IFRS, encargado de preparar y emitir borradores y textos finales de pronunciamientos que establecen, modifican o derogan las normas internacionales. Por eso la importancia de esta encuesta a la cual me estoy refiriendo. Los fideicomisarios invitaron a aquellos interesados a formular observaciones sobre cuestiones descritas en ese documento y el año pasado, el 31 de diciembre de 2020, fue la fecha límite para recibir los comentarios y así luego analizar los mencionados comentarios que hubieran recibido. Y fue entre enero y abril del 2021 que los fideicomisarios revisaron los comentarios sobre el documento de consulta y establecieron una estrategia que propuso la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, llegando a opiniones relacionadas, primero, el interés de los inversores en el valor empresarial. Y este nuevo consejo se centraría justamente en información que es material, que es significativa para las decisiones de los inversores y otros participantes de los mercados de capitales del mundo. El alcance de la sostenibilidad, donde se prioriza el clima, y entonces debido a la urgente necesidad de una mejor información sobre asuntos relacionados con el clima, el nuevo Consejo se centraría inicialmente en la información relacionada con el clima, al mismo tiempo que se dirigiría rápidamente a trabajar para satisfacer las necesidades de información de los inversores en otros asuntos ambientales, sociales y también de gobernanza. Y se basaría en marcos existentes. Ese nuevo consejo se basaría en el trabajo, por ejemplo, del grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima, TCFD por sus siglas en inglés, del Consejo de Estabilidad Financiera, así como en el trabajo de la alianza de los principales emisores de normas en materias de sostenibilidad e información financiera centrados en el valor empresarial.
y al trabajar con emisores de normas de jurisdicciones clave, las normas emitidas por el nuevo Consejo proporcionarían una base de referencia para la información de sostenibilidad que sea comparable y consistente globalmente, al tiempo que proporcionarían flexibilidad para la coordinación de los requisitos de información que captan impactos más amplios sobre la sostenibilidad. El tema ambiental también fue considerado por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con los informes gubernamentales del sector público en nuestro país. La Contaduría General de la Nación emitió en diciembre del año pasado, del 2020, un marco conceptual donde da un nuevo concepto de activo, permitiendo con su definición la incorporación de los recursos naturales. Y esto entendemos que es fundamental. Quisiera destacar aquello que a manera de prólogo del marco conceptual contable para el sector público nacional, el contador general suscribe. A partir del dictado de la resolución 25 del 95 sobre fundamentos, alcances de los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas generales de contabilidad, como fue denominada en su momento, se inició un gradual desarrollo de procedimientos y otras normativas complementarias que con el aditamento de modernos equipamientos informáticos posibilitaron la puesta en marcha del sistema de información financiera tanto a nivel central como para los entes periféricos. Ello posibilitó concretar la elaboración de la totalidad de los estados contables de la Administración Nacional, que significó posicionar a la institución en el contexto de aquellos países más avanzados en materia contable para el sector público. Sobre el particular, un aspecto esencial al considerar algunas cuestiones normativas que se desarrollaron radica en la adecuada definición del objetivo de los estados contables que emite el sector público, los cuales, a diferencia de aquellos que se presentan en organizaciones del sector privado, el objetivo no radica exclusivamente en mostrar riqueza o solvencia patrimonial para cumplir compromisos con terceros, sino también exponer un adecuado resguardo del patrimonio público, entendido este patrimonio público por la totalidad de los bienes tangibles y no tangibles que administra el Estado y la utilización transparente de los recursos que percibe. Dentro del esquema evolutivo, ya la teoría contable reconoce que la contabilidad no puede quedar reducida a la tradicional, patrimonial o financiera, sino que ya acepta que hay otros segmentos, tales como la contabilidad gerencial, la gubernamental, la macroeconómica y la social y ambiental. En consecuencia, resalta el contador general la importancia que reviste una adecuada contabilidad, acá tenemos que entender contabilidad en el sentido del sistema contable, por supuesto, para la elaboración de indicadores de gestión que permitan por parte de algunos entes del sector público la mensura de los impactos de la actividad de las distintas entidades, obligando a su vez a la publicidad y transparencia de las mismas. En este sentido, los funcionarios responsables de estos entes también son responsables de llevar adelante su gestión dentro de un adecuado marco de responsabilidad social y su impacto en el balance social, balance que se incluye dentro del concepto amplio de contabilidad, sigue agregando el mencionado marco conceptual. Consecuentemente, la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, entidad que agrupa todas las contadurías gubernamentales del país, teniendo en cuenta modelos nacionales e internacionales y otros documentos, elaboró y aprobó mediante la resolución 2 del 19 un marco conceptual contable para el sector público argentino, que debería servir de guía y orientación para que cada una de ellas elabore y apruebe su propio marco conceptual dentro del régimen legal vigente en cada provincia. Con base a este marco conceptual nacional, al proyecto elaborado por la contaduría a mi cargo, sigue diciendo el contador general, junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y esto nos enorgullece, y considerando similares estudios de España y de contadurías generales de la región, como Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México, entre otros, es que da el contador general su personal agradecimiento en el desarrollo de este marco conceptual para el sector público nacional. ¿Por qué destaco y quiero ponderar la importancia que tiene este marco conceptual? Porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, es competencia del Congreso Nacional el tratamiento de la cuenta de inversión,
que eleva al Poder Ejecutivo Nacional y cuya preparación en cumplimiento de la Ley 2456 de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y todas sus modificaciones, le corresponde a la Contaduría General de la Nación justamente la elaboración de esta cuenta de inversión. Esta cuenta de inversión debe generar información relevante, confiable, oportuna y constituir una herramienta primordial para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante un periodo dado y exponer la situación del patrimonio público. Es por ello que celebramos la incorporación de los recursos naturales a partir de la definición de este marco conceptual que han consensuado las distintas contadurías. También es dable destacar a nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley para modificar la Ley 1227, Plan de Valorización del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el objetivo radica en incorporar la perspectiva de patrimonio natural y cultural en la contabilidad gubernamental y en el cálculo de gastos y recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de mejorar la eficiencia y control de los recursos que se destinan hacia el desarrollo económico de la ciudad, como también a propender a la sostenibilidad en su administración. La modificación radica, entre otros temas, en un inventario de los recursos naturales y culturales para su incorporación en los informes gubernamentales. Por otra parte, estamos a poco tiempo del desarrollo de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP26, que se desarrollará en Glasgow los primeros días de noviembre de este año, del 2021, que reunirá representantes de unos 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París. El 12 de diciembre del 2015, en el marco de la COP21, los líderes mundiales aprobaron en París un acuerdo histórico para frenar el cambio climático y se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados y respecto a niveles preindustriales y a trabajar para limitar ese aumento a 1,5 grados. También acordaron intensificar los esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático y lograr que los flujos de financiación fueran consistentes con la transición hacia una economía baja en carbono y un desarrollo resiliente a dichos impactos climáticos. 5 años después de la aprobación del Acuerdo de París, la acción climática se ha convertido en parte fundamental de los planes de recuperación tras la pandemia del COVID-19. Una recuperación verde que crea empleos sostenibles y que aborda desafíos vinculados a la salud pública, al cambio climático y la pérdida de biodiversidad de cara a proteger el medio ambiente justamente para las generaciones futuras. También hace unos días, el pasado 8 de septiembre, Argentina fue sede del Encuentro Internacional Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático, que contó con la participación de 21 países de la región de forma virtual. La Argentina insiste con la idea de promover un canje de deuda por la acción climática para países en desarrollo y apela a que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ayuden a definir una solución con un esquema multilateral. Hoy se le pide tanto a los gobiernos como a las empresas que se comprometan a reducir las emisiones, porque no se puede seguir planteando, como hace 15 o 20 años atrás, que necesitamos un desarrollo económico a cualquier costo. Antes se creía que era aceptable descuidar lo social o lo ambiental en pos de generar más empleo o crecimiento. Hoy es difícil, porque todos somos más conscientes de que las pérdidas que se generan para la población más vulnerable o para las generaciones futuras son increíblemente significativas. No podemos pensar el desarrollo productivo a cualquier costo, pero tampoco la protección ambiental en abstracto como un imperativo moral absoluto y superior a todo, sin que se pueda debatir. Porque la protección ambiental a cualquier costo significa prohibir toda actividad económica y toda forma de consumo, lo cual socialmente es inaceptable. Hay que empezar un diálogo que justamente equilibre, que balancee los objetivos sociales y económicos. Los informes contables representan voces, no nos olvidemos, que expresan aquello que llevan adelante las organizaciones. Pero siempre insistimos desde esa triple arista, no solo la económico-financiera, sino también la social y ambiental. En este momento cabe preguntarnos, ¿estamos cambiando? ¿Están las empresas, los estados, los agentes cotidianamente cambiando y comprendiendo la importancia del término sostenibilidad? Hay indicios para dar una respuesta afirmativa por lo que hemos estado hablando y me parece que esto es muy alentador. Muchas gracias.
Buenos días o buenas tardes, según el momento en que estén viendo esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas por haberme invitado a participar en este evento, ECON 2021. Y también quiero agradecer a mis colegas académicos de la Academia de Contabilidad por haberme designado para representarlos. El tema que hemos elegido es los impuestos diferidos en la contabilidad ajustada por inflación. Y la razón de haberlo seleccionado es que ha transcurrido ya un cierto lapso, aproximadamente algo más de 2 años, desde que comenzamos una nueva instancia de aplicación del ajuste por inflación. Y entonces, pasado este tiempo, vale la pena hacer un repaso de cómo deben funcionar simultáneamente la técnica de impuestos diferidos para el reconocimiento del impuesto a las ganancias, cuando se trabaja en una moneda constante o cuando se reexpresan los estados contables para presentarlos en términos de un poder adquisitivo homogéneo. Por lo tanto, en estos minutos que siguen vamos a trabajar sobre este tema y lo vamos a hacer con el temario que vamos a indicar a continuación. El temario al que nos vamos a dedicar tiene estos 7 puntos. Vamos a presentar conceptualmente el tema del método de impuestos diferidos, luego conceptualmente también el tema de la contabilidad ajustada por inflación, hacer mención a las normas contables que son de aplicación para ambos temas, luego trabajar específicamente sobre cómo se determinan las partidas de impuestos diferidos, tanto las partidas patrimoniales como las de resultados, en contabilidad ajustada por inflación. Seguidamente haremos un par de ejemplos de aplicación para poder ver el funcionamiento de este mecanismo conjunto. Finalmente, nos vamos a ocupar del tratamiento de los quebrantos fiscales, para lo cual, además del aspecto conceptual, también incluiremos un ejemplo numérico para poder ver su materialización. Solo para recordar conceptualmente cómo se maneja el tema de impuestos diferidos, sin entrar en los detalles conceptuales, obviamente, dada la índole de esta presentación, lo que podemos recapitular es, primero, que se aplica para la contabilización de impuestos a las ganancias. El objetivo es lograr la mejor compatibilización entre reconocer activos y pasivos y efectos en resultados como consecuencia de diferencias temporarias que existen a partir de números distintos que nos muestran los registros contables, los valores según libros o los valores contables, y la evaluación fiscal para los diferentes activos y pasivos que conforman el patrimonio de una entidad. Estas partidas de impuestos diferidos patrimoniales se presentan como partidas no corrientes. La razón es que no puede determinarse con precisión en el momento en que se revertirán estas diferencias. Por ejemplo, si tenemos diferencias en los valores contables e impositivos de un elemento de bienes de uso o propiedades, planta y equipo, esta diferenciación puede desaparecer por el hecho de que se da de baja el bien o porque concluye su vida útil, o si se trata de pasivos, el momento en que un pasivo que tiene una medición distinta en la contabilidad y para fines fiscales, el pasivo se cancela. Por la misma razón, por esta misma razón de no tener una fecha estimada lo más precisa posible de cuándo se revertirán estas diferencias, también es necesario medirlos a su valor nominal, es decir, que no vamos a considerar, como en otras partidas contables, los efectos del tiempo para determinar los valores descontados. Al sintetizar el concepto de contabilidad ajustada por inflación, lo que podríamos decir es que el objetivo es medir activos, pasivos y resultados en una unidad de medida homogénea o moneda constante, que normalmente, por lo que dicen nuestras normas, es el poder adquisitivo de cierre de periodo o de ejercicio.
Todas las partidas que no estén expresadas en el poder adquisitivo de cierre se reexpresan en general mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, aunque hay algunas que se llevan a sus valores corrientes según la normativa. Las partidas que ya están expresadas en poder adquisitivo de cierre no requieren una reexpresión, y lo que vamos a hacer notar ahora, a pesar de que no es del tema de contabilidad ajustada por inflación, es que en la legislación fiscal argentina existen normas que establecen una suerte de ajuste por inflación, que es parcial, no es de la misma naturaleza que el contable, y que sigue normas que dan un resultado distinto, con lo cual vamos a tener que convivir con un ajuste por inflación contable, del cual surgirán determinados valores de partida de activos y pasivos que seguramente en gran medida van a diferir de las partidas que están determinadas de acuerdo con el ajuste por inflación fiscal. Finalmente, lo que tenemos que mencionar es que cuando tenemos partidas que no están expresadas en poder adquisitivo de cierre, al reexpresarlas, generalmente esto origina diferencias temporarias entre importes según libros y evaluaciones fiscales que no teníamos cuando estábamos trabajando con valores nominales sin el ajuste por inflación. Las normas contables que son de aplicación son tanto las locales como las internacionales. Yo no encuentro que existan diferencias entre la aplicación, los resultados que surgen de la aplicación de uno u otro juego de normas. En todo caso, hay diferencias en la terminología que se utiliza en la CRT con relación a la que se utiliza en las normas de información financiera o NIF. Queda una diferencia si las normas locales dejaron una opción de que para ciertos elementos integrantes de bienes de uso, los terrenos, y en particular los terrenos para los que no se prevea su venta en el corto plazo, el ajuste por inflación podría considerarse como una diferencia permanente. Esto no existe en las normas internacionales, de manera que ahí sí, según la opción que se haya ejercido, o tenemos plena igualdad entre la utilización de normas locales o con las normas internacionales. Las normas locales que tienen vigencia con relación al ajuste por inflación y a impuestos diferidos son la RT6 y la sección 51963 de la resolución técnica 17. Desde el punto de vista de las NIF, la NIC 29, que se llama Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, y la NIC 12, que es la denominada Impuestos a las Ganancias. ¿Cómo se determinan las partidas de impuestos diferidos, tanto sean las patrimoniales como las de resultados, cuando estamos trabajando en un esquema de contabilidad ajustada por inflación? Lo primero que deberíamos mencionar es que no hacemos una reexpresión, es decir, una corrección por coeficientes basados en índices de inflación, sino que recalculamos las partidas de impuesto diferido. ¿Cómo lo hacemos? Lo que tenemos que computar son los activos y pasivos que tienen una diferente medición en valores de libros, en valores contables, ahora los valores ajustados por inflación o reexpresados, y su base fiscal, que puede ser la misma que había en los registros históricos previos al ajuste por inflación, u otra que surja de la normativa fiscal o del ajuste por inflación fiscal. Y la diferencia neta entre ambas mediciones, es decir, las partidas reexpresadas por inflación, las que surgen de la contabilidad, y las que se computan para fines fiscales, a la tasa impositiva aplicable, indicará si es que tenemos un activo o un pasivo por impuesto diferido y cuál es su monto. Cuando nosotros tenemos que hacer el movimiento de ejercicio en ejercicio, de la misma forma que operamos en la contabilidad en valores nominales, tenemos que determinar la variación entre el saldo inicial y el saldo final del activo o el pasivo
por impuesto diferido o del pase de un activo a un pasivo o de un pasivo a un activo por impuesto diferido según las diferencias temporarias que existan. Y en contabilidad ajustada por inflación hacemos lo mismo, con la diferencia que la variación entre el saldo inicial y el saldo final de activo o pasivo por impuesto diferido la tenemos que medir en moneda de cierre. Y esa diferencia es la que contabilizamos con contrapartida en un cargo o un crédito a resultados por impuesto diferido. Es decir, que la técnica es la misma que utilizamos en contabilidad de valores nominales, lo único es que estamos trabajando con las partidas que surgen de los estados ajustados por inflación o de la contabilidad con la contabilización ya hecha de los ajustes por inflación y la contabilización de los impuestos diferidos la hacemos sobre esa base. Tenemos que mencionar algo que habíamos dicho antes, lo reiteramos. Para un tipo específico de bienes, terrenos para los que no se prevea su venta en el corto plazo, las normas locales admiten una alternativa, una opción que no existe en las normas internacionales, y es la de considerar que el ajuste por inflación de estas partidas se le puede dar el tratamiento de diferencia permanente. Si ejercimos esta opción, entonces, de ahí en adelante, para este tipo particular de bienes, terrenos para los que no se prevea su venta en el corto plazo, el ajuste por inflación será una diferencia de tipo permanente y no originará una partida de impuesto diferido. Si no ejercimos esta opción particular, que es una excepción que admiten las normas locales, lo que vamos a tener es que esta partida es una partida de diferencia temporaria como cualquiera de las que surge del ajuste por inflación contable. Y vamos a pasar ahora a considerar un ejemplo numérico. Vamos a tomar datos muy simples. Vamos a pensar en una entidad que nos presenta datos en moneda nominal. Acá no hay todavía ajuste por inflación, que es el ejercicio 2020, que el ejercicio 2020 es el primero de actividad de la sociedad, es decir, que comienza la contabilización de impuestos diferidos en este año, porque no tiene actividades anteriores, y vamos a suponer que tiene dos tipos, un activo y un pasivo, dos partidas. Los bienes de uso tienen un valor contable de 120.000 y en base fiscal esta tiene el mismo valor. Esto puede ser el caso de valores de bienes de uso que tengan impositivamente el mismo valor histórico que tienen en la contabilidad, porque no hay ningún elemento que no esté admitido por la legislación impositiva. Y vamos a considerar también que esta empresa ha registrado durante el año una previsión por 20.000 pesos por algún tipo de contingencia. Como esto no tiene reconocimiento desde el punto de vista fiscal, la base fiscal para este pasivo es cero. Entonces, desde el punto de vista de activos y pasivos netos, tenemos en valores contables 100.000, para los cuales la base fiscal es 120.000. Esto significa que en la aplicación de la técnica de impuestos diferidos tenemos una diferencia temporaria neta de 20.000 a la tasa del impuesto a las ganancias, que fijamos arbitrariamente en 30% solo para hacer fácil el cálculo, nos daría que al cierre del ejercicio 2020 y en estados contables en moneda nominal, esta entidad tiene que registrar un activo por impuesto diferido del 30% de 20.000 pesos neto de diferencias temporarias, o sea, 6.000 pesos. Es decir, que el asiento que va a registrar esta empresa en moneda nominal, ejercicio 2020, es reconocer el activo por impuestos diferidos por 6.000 pesos y la contrapartida es el rubro resultados impuesto a las ganancias. En la contabilización del impuesto diferido, todo lo que se imputa a resultados se incluye en la partida con el nombre de impuesto a las ganancias. Por eso es que las normas requieren una apertura en información complementaria, normalmente en las notas, donde se discrimina qué parte corresponde a cada uno de los orígenes del cargo o el crédito a resultados.
Para esta misma entidad y también continuando con moneda nominal, vamos a pasar a los datos del ejercicio 2021 y aquí vemos que bienes de uso tiene un valor contable de 100.000, algo inferior seguramente porque se registraron depreciaciones, el mismo mecanismo de depreciación que se aplica para fines fiscales, con lo cual valor neto de bienes de uso según libro, según la contabilidad 100.000, valuación fiscal de ese mismo conjunto de activos fijos o bienes de uso 100.000. La previsión fue necesario incrementarla, ahora tiene un saldo de 30.000, con lo cual si comparamos el neto de activos y pasivos para esta entidad en moneda nominal, tenemos 70.000 según los valores de libros y 100.000 la base fiscal, con lo cual las diferencias temporarias netas tienen un monto de 30.000. Seguimos con la tasa del 30%, no hubo variación en la tasa que grava los impuestos a las ganancias, y ahora tenemos que llegar a un saldo final de la cuenta de activos por impuestos diferidos de 9.000 pesos, o sea, el 30% del total de diferencias temporarias netas de 30.000. Teníamos un saldo inicial de 6.000, al cierre del ejercicio 2020 habíamos contabilizado un activo por impuestos diferidos de 6.000, con lo cual ahora tenemos que incrementarlo en 3.000, la diferencia entre lo que determinamos como saldo final y lo que teníamos contabilizado como saldo inicial, y este incremento en impuestos diferidos tiene como contrapartida, según la mecánica del mecanismo de impuestos diferidos, el rubro de impuesto a las ganancias. Al hacer la contabilización, entonces el débito es activo por impuesto diferido, que habíamos determinado que debía incrementarse en 3.000 pesos, y el crédito es el rubro impuesto a las ganancias, como dijimos antes, partida de resultados. Esto es moneda nominal y el cierre del ejercicio 2021, lo que hemos contabilizado. Vamos a pasar ahora a moneda constante. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo de impuestos diferidos cuando tenemos valores ajustados por inflación. Arrancamos con la misma empresa, vamos a suponer que estos son los datos ajustados por inflación del año 2020, del ejercicio 2020 de esta entidad. Entonces, los bienes de uso, que vamos a suponer que desde el origen ha transcurrido un porcentaje de inflación del 100%, si recuerdan el valor contable moneda nominal era 120.000, en valores ajustados por inflación tendríamos 240.000. La base fiscal no varía porque, suponemos que no hay corrección fiscal para este bien, digamos, si la legislación lo estableciera podríamos tener una cifra diferente. Esto mantenemos el valor histórico como hipótesis. La previsión era de 20.000, normalmente es una partida que no se reexpresa porque significa una obligación asumida en moneda local, en pesos. Esta no es reconocida desde el punto de vista fiscal, por lo cual es cero. Y entonces acá, en valores ajustados por inflación, la diferencia entre activos y pasivos, valores contables, es 220.000 frente a una valuación neta de activos y pasivos fiscal de 120.000. Es decir, que en moneda ajustada por inflación nosotros tendríamos un monto de diferencias temporarias netas de 100.000 y del sentido contrario al que teníamos en la contabilidad histórica. Es decir, que ahora la tasa del 30% que habíamos establecido hipotéticamente como la tasa en que se graban los impuestos a las ganancias, aplicado a estas diferencias temporarias de 100.000, lo que nos origina es tener que registrar en el primer ejercicio de actividad de la empresa un pasivo por impuesto diferido de 30.000 pesos, de manera que esta empresa, al cierre del ejercicio 2020, en moneda de diciembre del 2020, o desde la fecha de cierre de ejercicio que fuere, tendrá registrado un pasivo por impuestos diferidos de 30.000 pesos. La contabilización del impuesto diferido del ejercicio 2020, entonces,
daría que tenemos que hacer un débito a impuesto a las ganancias, partida de resultados por 30.000, y acreditamos o creamos la cuenta de pasivo por impuestos diferidos por 30.000. Estos importes, como el efecto de impuestos diferidos lo hemos calculado al cierre del ejercicio, lo tenemos determinado en moneda de cierre, de manera que no requieren una reexpresión adicional. Pasamos ahora al cierre del ejercicio 2021 y vamos a dar como dato que la inflación del periodo 2021 fue del 50%, con lo cual luego de alguna determinación de depreciación para los bienes de uso y la reexpresión por 50% de corrección, el valor contable estaría en el orden de 300.000, frente a una base fiscal que, con la idea que habíamos planteado de que el esquema fiscal era sin ningún ajuste, mantenía los valores históricos para bienes de uso, esa base fiscal sigue siendo la de valores nominales y por lo tanto después de amortizaciones sería de 100.000. En el caso de las previsiones, como habíamos planteado en moneda nominal, fue necesario hacer un incremento, con lo cual tenemos un saldo final de esas previsiones de 30.000 pesos. Como no son reconocibles desde el punto de vista fiscal, la base fiscal para ellas o su evaluación fiscal es cero, y esto nos deja con un valor contable neto entre activos y pasivos en moneda constante, o sea, el que surge del libro será de 270.000 pesos, en tanto la base fiscal para esos activos y pasivos será un neto de 100.000. Las diferencias temporarias netas entonces son entre valor contable y base fiscal 170.000 y a la tasa del impuesto a las ganancias que, como habíamos definido como hipótesis en los valores nominales, en la aplicación numérica con valores nominales, se mantenían al 30%, esto nos daría que al cierre del ejercicio 2021 la empresa tiene que reconocer un pasivo por impuesto diferido en sus libros del 30% de las diferencias temporarias netas, o sea 170.000, lo cual da 51.000 pesos. Nosotros teníamos un saldo al inicio del ejercicio del pasivo por impuestos diferidos de 30.000. Ahora tenemos que compararlo con el saldo final para determinar la contabilización del incremento, en este caso un incremento del pasivo por impuestos diferidos. Como estamos trabajando en moneda constante, en moneda de poder adquisitivo homogéneo, el saldo inicial de 30.000 pesos lo tenemos que reexpresar a moneda de cierre para hacerlo directamente comparable con los 51.000. De manera que lo tenemos que incrementar multiplicándolo por un coeficiente 1,50 que implica reconocer la inflación que hemos dado como hipótesis para el año de 50%. Por lo tanto, el saldo al inicio reexpresado en moneda de cierre del pasivo por impuesto diferido es 45.000 y cuando lo comparamos con el monto al que tenemos que llegar, porque es el que determinamos como pasivo por impuesto diferido al cierre del ejercicio 2021 es de 51.000 pesos, esto indica que tenemos que incrementar ese pasivo en 6.000 pesos y lo haremos mediante un débito a resultados en la cuenta que hemos venido utilizando, que es la del impuesto a las ganancias. Y aquí pasamos a la contabilización. Lo primero que tenemos que hacer es contabilizar la reexpresión del saldo inicial de impuestos diferidos, en este caso contra la partida que usemos, bueno, se llamaba en una época REI, ahora se llama RECPAM, resultado por efecto de cambios en el poder adquisitivo de la moneda, por 15.000, que era la aplicación del coeficiente de 1,50 o incrementar en un 50% el saldo de 30.000 que tenía la partida de impuestos diferidos, con lo cual la tenemos entonces de 30.000 llevada a 45.000 y luego le agregamos el incremento del año, ya con cargo al impuesto a las ganancias, de 6.000, que era el importe que habíamos determinado, con lo cual de los 30.000 que teníamos de saldo de pasivo por impuesto diferido al inicio del ejercicio,
le incrementamos 15.000 por efecto de la inflación con contrapartida en RECPAM y 6.000 por el incremento al determinar la diferencia o el crecimiento del pasivo por impuesto diferido en moneda constante a lo largo del año, con lo cual después de esta contabilización el pasivo por impuestos diferidos va a tener un saldo en moneda constante de 51.000 pesos, que es lo que habíamos determinado aplicando la tasa del impuesto a las ganancias sobre el saldo de diferencias temporarias netas al cierre del ejercicio. Los quebrantos fiscales se reconocen como activos en la medida que cumplan ciertas condiciones de recuperabilidad que están definidas en las normas contables. Una vez resuelta esa etapa, digamos, del reconocimiento como un activo, lo que debe analizarse es la condición de ese quebranto frente a la inflación. Para poder analizarlo, lo que hay que definir es si este quebranto es un quebranto que se mantiene a valor nominal, con lo cual la naturaleza de esa partida es monetaria, quiere decir que origina una pérdida de poder adquisitivo en periodos de inflación. Y debemos recordar que en nuestro país esa es la situación, pero en los años 80 y hasta el momento de la ley de convertibilidad, los quebrantos se indexaban, con lo cual, si ese fuera el caso y estuviéramos en un momento de ajuste por inflación con aplicación del método de impuestos diferidos y hubiera quebrantos reconocibles en la contabilidad como activo, esa partida, el activo por el reconocimiento del quebranto en la contabilidad, sería no monetaria porque estaría acompañando a la inflación. Este no es el caso actual. En la actualidad no son reexpresables los quebrantos que se originan en la liquidación del impuesto a las ganancias, con lo cual se origina una pérdida en poder adquisitivo por el mantenimiento durante un tiempo. ¿Cómo se reconoce esa pérdida o cómo se determina esa pérdida? Es, digamos, la resultante de reexpresar la cuenta de resultados impuesto a las ganancias a partir de su fecha de origen. Acá podemos tener situaciones diferentes. Si se va determinando la posición impositiva mes a mes, habrá un monto de quebranto devengado mes a mes y se reexpresará desde ese mes hasta el cierre del ejercicio. Puede ser que la determinación sea cada trimestre, en cuyo caso se tomará como base el trimestre y se reexpresará hasta cierre de ejercicio, o en el último de las situaciones, cuando se determina directamente en forma anual, lo que se trabajaría es con un coeficiente promedio del periodo. Esta es la manera como, reexpresando el cargo de resultados, que es la contrapartida al reconocimiento del activo, se determina y se reconoce en la contabilidad la pérdida en poder adquisitivo que ese activo origina. Vamos a presentar un ejemplo numérico simple, pero para poder analizar la mecánica de tratamiento. Vamos a determinar el quebranto fiscal de una determinada entidad. Este quebranto permite compensar ganancias futuras y reúne las condiciones para reconocerse como activo. Es decir, ese es un análisis del tema de impuestos diferidos, independientemente del tema de si trabajamos o no en contabilidad ajustada por inflación. El monto del quebranto determinado es 2 millones de pesos. Este quebranto se mantiene a valor nominal. Esta es la legislación, como dijimos hace unos minutos, es la legislación que rige en la Argentina. Hasta el momento de la utilización no tiene ninguna reexpresión ni indexación, por lo tanto tiene el carácter de partida monetaria el activo que sea reconocido como consecuencia de la existencia de un quebranto recuperable. La tasa de impuesto a las ganancias, al igual que en los otros ejemplos que habíamos hecho, es del 30%, y como tenemos una determinación al cierre del ejercicio y el quebranto va originándose a lo largo del periodo, el coeficiente promedio que vamos a utilizar para la partida de resultados es el coeficiente promedio del periodo, que como dato enunciamos es 1,20. La instrumentación contable del reconocimiento del quebranto
habiéndose ya cubierto la etapa de definir si es recuperable y si por lo tanto reúne las condiciones para ser reconocido como un activo, sería mediante el asiento quebranto fiscal, cuenta de activo, por un monto de 600.000 pesos, que es la tasa del impuesto 30%, aplicada al monto total del quebranto, 2 millones de pesos, y la contrapartida de creación de ese activo es la cuenta de resultados impuesto a las ganancias. Es, como dijimos en uno de los primeros asientos, una cuenta que incorpora todos los movimientos en resultados y luego requiere una discriminación en nota o en información complementaria de los estados contables para que se pueda interiorizar el lector de cómo se fue conformando todo el monto cargado o acreditado de resultados. Como el quebranto se produce a lo largo del año y se mantiene, por lo tanto, en promedio a lo largo del año el importe de 600.000 pesos, es necesario registrar la reexpresión del crédito de resultados, lo cual permite la medición de la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido ese activo que es monetario por cuanto se aplica la legislación de Argentina que mantiene los quebrantos a valor nominal. Entonces, el asiento para hacer esa contabilización es débito a RECPAM, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, el monto de 120.000 pesos que resulta de aplicar a los 600.000 pesos de activo quebranto fiscal, el coeficiente corrector del promedio de la inflación, que es de 1,2 según dijimos en el planteo, lo cual implica un incremento de 120.000 pesos a la cifra reexpresada de resultados y por lo tanto el crédito también es a la cuenta de impuesto a las ganancias por el monto de 120.000. De esta manera, los 120.000 que significan la pérdida de poder adquisitivo sufrida a lo largo del año por el quebranto que se fue devengando a lo largo de ese periodo, queda reconocida en los estados contables y queda medida mediante la aplicación del coeficiente promedio. En los slides anteriores entiendo que ha quedado cubierto el temario que habíamos propuesto inicialmente, de manera que desde ese punto de vista queda concluida aquí la presentación. De cualquier manera voy a comentar que hay un aspecto que no hemos tratado, que es la coexistencia de impuestos diferidos y moneda constante o contabilidad ajustada por inflación con el modelo de revaluación de bienes de uso, excepto activos biológicos, o el modelo de revaluación de propiedades, planta y equipo en las normas internacionales. En todo caso, esto será motivo de otra presentación. Por el momento, me resta únicamente agradecer nuevamente por la invitación a participar en ECON 2021 y a todos aquellos que hayan presenciado esta presentación, agradecerles por la atención que le han dispensado. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias.